Buenas tardes, señores. Miércoles avanzando. Miércoles avanzando. 19 de noviembre de 2025. La bajadita por ahí. Siguen los problemas en el metro. La parada María Montés no está funcionando hoy. Lo más interesante para tú identificar un problema es tú admitir que hay un problema. No se admite que hay problema. Son los número uno. Entonces la casa se le ha venido encima. Todos los días se le va encima a la casa porque ahí están los representantes del Fondo Monetario Internacional presionando que deben reducirse los subsidios y que el gasto excesivo del gobierno, y ellos no hacen caso a nada. Ayer yo vi, y yo no tengo nada en contra de Santiago, pero usted anunciando un teleférico, el gobierno anunciando un teleférico, es como si tuviera dinero a votar, como si tuviera dinero a votar, anunciando un teleférico. Y el mismo presidente está a la vanguardia de eso. Eso es dinero. Se dice que 8.000 a 10.000 millones de pesos todos los años. Y aquí hay muchas carencias, muchas necesidades. Las hay por donde quiera. Los hospitales han retrocedido grandemente en las atenciones médicas. No han podido impulsar la atención primaria. Y oí a una viceministra de Salud Pública hablando de nuestros promotores de salud, que es mentira, no tienen promotores de salud. Para estos tiempos tan difíciles, estos son tiempos de infección por los cambios de la temperatura que hay, cambios ambientales, que nosotros, los de esta media isla, no estamos acostumbrados a recibir estos cambios de temperatura. ¿Qué es lo que uno le dice a la población? No exponerse mucho, no abrigarse si es necesario, porque las infecciones medioambientales están a la orden del día. Y encima de eso, la Sociedad Dominicana de Infectología llama la atención a la población para no automedicarse, porque la gente desesperada, pero mira, esto fue lo que me resolvió hace unos meses que yo estuve afectada, y hace abuso indiscriminado, si es un abuso es porque es indiscriminado, de antibacterianos que son selectivos para determinados hongos y bacterias, pero sí que nosotros lo usamos sin la prescripción médica, sin la base de un cultivo
de un cultivo, pues realmente hay problemas. Hay problemas. Hay problemas porque los antibióticos descubiertos en el siglo pasado por Alexander Fleming de forma accidental, se determinó que son selectivos para determinadas enfermedades. Unos actúan sobre la pared celular, otras sobre el núcleo de la célula, y tienen especificaciones importantes para destruir las bacterias. Ha sido una bendición, pero el uso indiscriminado de los antibióticos ha provocado una resistencia de los medicamentos. Una resistencia de los medicamentos que ha provocado que en determinadas ocasiones los pacientes van a cuidados intensivos y cuando le reportan el cultivo, que es la bacteria o el hongo que se identifica, y el antibiograma, cada cultivo es vinculante con un antibiograma. El antibiograma determina si ese hongo o esa bacteria es sensible a determinada bacteria o determinados hongos. Y resulta que en tiempos no muy remotos, 20 o 30 años, ocurría que la ampicilina, la penicilina, eran antibióticos de combate, porque la población no se atrevía a usarla de forma individual. Pero debido al deterioro que hay en los hospitales, que muchas veces el paciente tiene que devolverse de la emergencia porque no hay médicos, las emergencias están abarrotadas de enfermos. Entonces el paciente va a la emergencia, deprimente el entorno. El paciente va a la emergencia y lo que hace es que se va. Dice, déjame ver qué me tomo. ¿Qué me tomo? Y empiezan a hacer resistencia de los antibióticos que eran selectivos para determinada bacteria. Entonces hay antibióticos, hay bacterias y hongos que hoy día no se combaten con los antibacterianos y antibactericidas o para los virus con los medicamentos tradicionales. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en un país pobre resulta que el que es sensible a la afección que tiene es más caro y quizás más invasivo. Tú tienes muchas veces que recurrir a antibióticos que son muy comprometidos con personas ancianas, con personas de edad avanzada. Tú le pones un antibiótico, un aminoglucósido, una gentamicina,
una gentamicina, la amicacina, le pone entonces, resultan que son más caros y comprometen más al paciente. O sea, le producen efectos colaterales. Era difícil que una penicilina que hacíamos la prueba diera efectos alérgicos al paciente, efectos alérgicos al paciente. Pero no había tampoco problemas estructurales orgánicos, que la penicilina te pudiera dañar el hígado, que te pudiera dañar la médula ósea, como sucede con los aminoglucósidos, que esa gama de amicacina, aminoglucósidos son más caros y tenemos que elegirlo porque resulta, fosfomicina, resulta que lo que es el Escherichia coli, lo que es la ameba, lo que es el estafilococo, no ceden porque es que nosotros hemos hecho un festival de automedicación. Entonces, cuando nos traen el antibiograma y la bacteria que es sensible, nos vemos en la disyuntiva, de, o mejor dicho, la disyuntiva son dos situaciones para elegir. Aquí no hay ninguna opción. Si no, nos vemos obligados a elegir esos antibióticos de alta gama, costoso. No lo cubren los seguros, menos este seguro que se ha desacreditado del gobierno. Eso ni buscarlo. Entonces queremos combatir el problema de Escherichia coli, el problema de estafilococo, estreptococo, que eran medicamentos que nosotros resolvíamos con la ampicilina tradicional, y que ya ni se menciona porque ella que actuaba a nivel de la pared celular ya no actúa para nada. A un paciente con una Escherichia coli y que la ampicilina tenía la bondad de actuar de manera de amplio espectro, gran negativo y gran positivo, no me actúa contra nada. Entonces está metiendo al médico en una encrucijada de elegir medicamentos que son sumamente caros, pero que le producen efectos colaterales al paciente. Suéltame, primer bloque. Ya ustedes saben, prepararse el 30 de noviembre de este mes a la gran marcha. No podemos ser indiferentes. El hombre tiene un gran alcance cuando piensa en los demás. Y hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que no tiene acceso a nada. Hay una situación de inseguridad, de violencia. En el día de ayer, en la tarde, le dieron cristiana sepultura al verdugo que mató a su mujer y mató a su hija.
y dijo de forma descarada que él estaba bajo el efecto de las drogas. Nunca se había visto eso en la familia. Entonces, a buscar sus pantalones, a ponerse fresco para el 30 de noviembre, decirle al gobierno que tiene que cambiar su política, que tienen que haber más recursos, que esa ley de la indemnización de los salarios, eso ni se discute. Eso ni se discute, porque una ley de indemnización de los salarios que la aplicó Leonel Fernández y lo aplicó el gobierno de Danilo Medina. Entonces, usted tiene que sentarse a evaluar las posibilidades del dinero que usted tiene. Usted no puede estar anunciando de que usted construyó un teleférico. Digo, ven acá, pero eso es un anuncio de un teleférico. Y cuando aquí se había visto una publicidad en base a los cambios que se hicieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se remozó el comedor económico, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la UAS, Pedro Mir. Se hizo una torre administrativa, se hizo una ampliación con un túnel y ya, se inauguró y ya. Se hicieron extensiones de la UAS, pero en ningún sitio salió un anuncio. Entonces eso es dinero, se dice que más de 8.000 millones que debe ir a manos de los trabajadores y por eso que la gente no está conforme. Usted quiere sacrificar a uno, sacrificar al pueblo en su mayoría, sacrificar al pueblo en su mayoría y entonces usted seguía haciendo lo que le da la gana. Entonces, si decía el gran maestro, si quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Si quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Entonces, es necesario abocarse a una política que realmente evidencie un cambio en estos 5 años. Aquí no podemos, con una nómina excesiva de más de 120.000, una nómina de más de 120.000 millones se ha incrementado en personas que no hacen nada. Entonces por eso es que hay un disgusto colectivo, porque que los recursos hay que optimizarlo en lo que son las necesidades de servicio a la población. ¿Y cuáles son las necesidades de servicio a la población? Seguridad ciudadana, transporte decente, alimentación adecuada. Para eso son los recursos. No para publicitar al gobierno. Entonces, nuevamente viene el Fondo Monetario Internacional y le dice, usted tiene que disminuir los subsidios. Y parte de ese subsidio que le está costando más de 100 millones de pesos, echándolo en un zafacón, es el sistema eléctrico. Había una película famosa, El bueno, el malo y el feo. Usted quitó el bueno y el feo, ahora tiene que quitar el malo de ahí. A ver si no seguimos rogando, don Celso,
los apagones nos tienen ya con el grito al cielo. Y cosas elementales no se resuelven. Como la carretera Inver-Guananico, que una ingeniera, después de haber hecho todos los hoyos, la abandonó. Carretera de Inver a Guananico. Ella se llama Nancy Gómez. Se desapareció. Y dejó todos los hoyos en esa carretera que va de Inver a Guananico. Y así, cosas elementales. Cosas elementales. Entonces, no basta con usted proyectar una imagen en base a publicidad cuando los usuarios nos sentimos insatisfechos con esa gestión. Insatisfechos nos sentimos. Entonces, este 30 de noviembre, la gran marcha que la Fuerza del Pueblo y este movimiento que formamos parte de la directiva que se llama Convergencia Ciudadana. Así que vamos todos pacíficamente a esa gran marcha con el líder de la Fuerza del Pueblo de la mano, enseñando nuestra preocupación, nuestra debilidad de que ha habido un cambio de vida para los dominicanos en retroceso. Y en lo que se nos concierne, que es la parte médica, ahí tenemos todas las informaciones. Y hoy precisamente estamos ventilando la desesperación de falta de atención primaria, que provoca que el paciente, en vez de ser visitado por ese médico de atención primaria, empiece a automedicarse, constituyéndose en una situación de peligro para futuras ocasiones en que tú necesitas el medicamento para esa situación. Es como si tú hubieras utilizado tu tarjeta de crédito y ya se ha hecho tan popular que el estreptococo, el estafilococo, la Escherichia coli se han constituido en huésped permanente del cuerpo humano. De ahí que cuando los médicos, nosotros que buscamos siempre el medicamento más apropiado, y por eso nosotros le damos felicitación. Vayan donde el doctor Terrero, en el Centro Médico Real. Es de los médicos de ese estirpe que si tiene una muestra médica, mírenlo ahí, para sobrellevar la carga que tienen los pacientes. Entonces, más que nunca, necesitamos médicos comprometidos, porque estamos en una situación difícil donde la mayoría de los pacientes están más expuestos porque la contaminación medioambiental, la promiscuidad es más grande, entonces hay más infecciones vía respiratoria,
los cambios climáticos nos inclinan a tener más infecciones. Por consiguiente, el paciente, al no tener una respuesta de lo que debe ser un sistema de salud va en la dirección de que el paciente, cuando se enferma, tiene que estar digitalizado, o sea, computarizado, saber dónde va. Esas son, y el médico que le toca. Aquí nadie sabe quién le toca a nadie, porque la salud ha sido abandonada permanentemente. La salud ha sido abandonada. Oía al doctor Clemente Terrero, que lo apoyé ahora en el colegio médico, y Dios me libre de yo ser tan concertador. Como decían los guaraguaos, no basta rezar. No, que la entrevistaban, no, eso fue una grosería. Lo que ocurrió en el colegio médico, donde un médico, igual que nosotros, salido de las entrañas del pueblo dominicano, llamado Waldo Suero, se ha empeñado en ser un autócrata, sempiterno, y lo que se dice por ahí, que cuando no es él, tiene que ser el que él diga. Y obviamente los gobiernos aprovechan esa oportunidad e inciden en el colegio médico, lo que provoca que ejes temáticos como es la salud, que el colegio médico es asesor permanente del sistema de salud, y las reivindicaciones salariales de los médicos, las condiciones de trabajo, sean deficientes, porque es un colegio médico comprometido con los intereses del poder. Suéltame. En consecuencia, proseguimos aquí en Pregunta Médica, en lo que se llama el ombligo de la semana, miércoles, avanzando el mes de noviembre. Hoy, a propósito del pronunciamiento que hace la Sociedad Dominicana de Infectología, en el sentido de que la desesperación de la población los impulsa a la población a la automedicación. Entonces, enfermedades tan comunes, genitourinaria, como era Escherichia coli, que eran sensibles a antibióticos de bajo costo. Hoy esos medicamentos no lo alcanzan, precisamente en una situación difícil. Y lo que son sensibles es a infecciones, a antibióticos sumamente costoso. Pero que coincide que esta población generalmente es una población vulnerable, envejeciente, y que
un antibiótico de eso de cuarta o quinta generación, además de ser caro, trae efectos colaterales, constituyéndose la ampicilina, que era el medicamento de combate para infecciones urinarias. Pues era ampicilina, que no tenía ningún efecto colateral, ningún efecto secundario. Entonces, ya eso ni se menciona, ni se menciona. En consecuencia, nosotros, los médicos, dada la base de la medicina, que es la ciencia, tenemos que prescribir en base a la medicina en evidencia. La medicina en evidencia. Tengo un Escherichia coli, entonces tengo que hacer el antibiograma para saber qué medicamento es sensible. Y nos encontramos con esa situación que infecciones comunes, que cuando teníamos 4 o 5 millones, las resolvíamos en el Salvador Begotier o el Luis Aibar, con cada 6 horas, sin efectos secundarios, y se producía una magia, porque terminado ese tratamiento, cada 6 horas, por 7 días, uno cuando le hacía el examen de orina y el cultivo, encontraba esa orina limpia. Pero al mismo tiempo barato, el medicamento, accesible. Entonces, es la industria farmacéutica se están nutriendo porque logran imponer opciones de medicamentos de alto costo inalcanzables. Entonces el paciente empieza a hacer infecciones recurrentes y provoca lo que son enfermedades urinarias crónicas, prostatitis crónica, cistitis crónica, vaginitis crónica. Y porque en muchas ocasiones quizás no tiene para el tratamiento. Estamos hablando con amicacina, fácilmente te cuesta 2.800 pesos. Una sola ampolla. Una sola ampolla. Estamos hablando que en aquel entonces, cuando éramos internos de Salvador Begotier, Luis Aibar, esa ampicilina estaba disponible en la botica y te costaba 2 pesos. Y quizá el tratamiento al paciente le costaba menos de 100 pesos. Uno lo ponía en reposo, a tomar mucha agua. Allá en Puerto Plata decían el agua de coco. Yo recuerdo que mi papá llevaba un racimo de coco. Eso no tiene que ver con eso. Pero lo mental, cuando había infección urinaria, compraba un racimo de coco. Entonces, en las infecciones urinarias lo que hay que tomar mucha agua y el antibiótico de lugar. El agua de coco no tiene que ver nada con eso. Es muy buena el agua de coco, pero no tiene que ver con la infección urinaria. Porque si usted no utiliza el antibiótico adecuado, usted no va a resolver eso. Pero a mi papá nadie le hacía cambiar esos parámetros. Era un racimo de coco con el antibiótico adecuado. Y repito, en
en 2 o 3 días de tratamiento, 7 días. Generalmente los antibióticos se dan por 4 días, por 7 días, cada 6 horas. Cada 6 horas conllevaba 4 ampicilinas en el día, 7 por 4, 28. El paciente compraba el antibiótico sin ningún tipo de restricción y el médico podía resolver sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de obstrucción el problema. Así de sencillo. Mire cómo se han complicado. Ahora, en los hospitales no hay camas, y encima de no hay camas, no hay médicos. Por ejemplo, aquí se empezó en un proceso del médico familiar y el médico de emergencia para impulsar la atención primaria. Pero el médico de familia, el médico familiar, se estaba muriendo de hambre. Entonces paralizaron ese proceso que la residencia médica no está auspiciando. El médico familiar, que es aquel que es un eslabón permanente para la atención primaria. Es el médico que sabe la cantidad de pacientes, la cantidad de habitantes que hay en un determinado sitio y las enfermedades que padecen y lo que se llama el modo de vida. La atención primaria en Estados Unidos funciona. Todas las personas tienen un médico primario, aquí no. Entonces, el cambio no nos ha traído nada de innovación para nada. Lo que empezamos a impulsar, todo echado para atrás. Nosotros fuimos al Ministerio de Salud Pública y nos nombraron 500 promotores de salud y todos lo canceló. Y yo veo a una descarada, ahí viceministra de Salud Pública, diciendo que andan en las calles nuestros promotores de salud. Es una embustera, porque nadie anda en la calle. En la calle, dígame, ¿quién tiene gripe? Nadie. La población está sufriendo todas las enfermedades e infectos contagiosas que conlleva el medio ambiente sola. Y un señor ministro de Salud Pública dando datos estadísticos que son ciertos, pero que tú no estás haciendo nada. Hoy dijo él, hoy estaba diciendo que de 10 dominicanos, 7 tienen obesidad. Pero tú no estás haciendo nada. Y que la obesidad produce problemas cardiovasculares, produce más diabetes y produce más problemas renales y de todo. Pero tú no estás haciendo nada para que tú incentive desde la esfera más grande del sistema, que es la salud pública, incentive el cuidado de la población de forma integral. Bueno, pues vamos con una del Hit Parade de Radio Puerto Plata, del amigo que nos produce mucha alegría compartir la patria. Se hizo dominicano, puertorriqueño, y siempre ha estado trabajando con los dominicanos. Dani Rivera. Suéltame, Dani. Bueno, hoy 19 está de cumpleaños Agostina Reyes. Agostina Reyes está de fiesta de cumpleaños. Nuestras felicitaciones, un día como son los días de noviembre, que son días bonitos, día precioso. Porque
ocurren unas lluvias repentinas, pero unas lluvias suaves, y no pasan media hora, el cielo se evidencia con una nube como si fuera nieve, blanca como la nieve, y un azul intenso en el cielo. Así que felicidades a Agustina, de la gente de Parra y Asociado, que están en sintonía con nosotros, y que dice que me dio informaciones que ahí en Montecristi está Radio Montecristi del circuito Musa. Ella está allá en Montecristi, y Radio Festiva del circuito Musa. El hombre que revolucionó la radio en Puerto Plata, Waldo Rafael Musa Monción. Difícilmente yo me aprendo así el nombre, pero porque fue como el padre de nosotros. Waldo Musa Monción, Waldo Rafael Musa Monción, de orígenes muy pobres, tenía un taller de radio técnico, pero un día a un empresario radial llamado Baduy, yo no sé si se acuerdan de esa historia, en diciembre que uno se acuerda de esa historia, le dijo: yo me voy a llevar este pedazo de emisora, y salió Radio Puerto Plata de amplitud modulada en los 900. Eso estremece, en la calle Separación, esquina Beler, y eso fue una revolución en la radio. Ahora no necesitan incentivo, porque es un emporio radial llamado el Circuito Musa, que incluye TV Plata, Canal 3 y el 30, Romance FM 101.7, es también Festiva, Radio Montecristi, FM 99.7 y Radio Puerto Plata. Así que nos encontramos mañana, y Agustina allá en Montecristi, nuestras felicitaciones. Suéltame.